El Pasillo Futbolero con Daniel Lara. Amigos del Pasillo Futbolero, bienvenidos una vez más a su espacio, a su podcast, El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha de fútbol, dándoles la bienvenida a nuestro capítulo número 36. También a aprovechar para darles las gracias a todos aquellos que se conectaron, que estuvieron presentes en el debut de fútbol europeo con Radio Pasión y Deporte, los que estuvieron ahí en ese Sevilla-Barcelona. Muchas gracias por habernos escuchado y por sumarse a la transmisión. La verdad, siempre agradecidos desde este espacio, y queríamos aprovechar la oportunidad para agradecerles, continuar recordándoles que nos pueden seguir en Instagram en @elpasillofutbolero. También recordarles que se pueden suscribir al canal de YouTube, igualmente El Pasillo Futbolero, le dan clic a suscribirse, también un me gusta al video nos ayudaría muchísimo con esa colaboración para que más gente se entere, ¿no? de este proyecto. También darle las gracias a los que nos escuchan tanto en Spotify como en Apple Podcast, eBooks y Anchor FM, que no nos están viendo en video, pero están disfrutando de este formato, de este espacio en formato audio. Así que nada más que agregar, dándoles la bienvenida a este capítulo 36. Hoy vamos a, en honor a que vuelve la Champions League, vuelve la competición más grande del mundo, de clubes del mundo, la más importante, y va a llegar con unos octavos de final cargados de emoción, así que nosotros decidimos hacer una especie de especial. Vamos a primero a ver cómo surge qué tal, si les gusta, nos pueden dejar en los comentarios abajo qué piensan sobre el capítulo y todo lo demás. Pero vamos a tratar de hacer, aprovechando de hacerle mención a esta Champions League, así que vamos a traer equipos históricos de la UEFA Champions League. Vamos a repasar cómo se dio esa temporada en la UEFA Champions League, cuál fue su camino hacia el campeonato, equipos recordados, qué fue de sus jugadores, recordar el 11, para dónde, qué fue de cada uno de ellos. Así que yo creo que va a estar bastante interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla y ya después ustedes nos dirán con sus comentarios o opiniones qué les pareció. Y el primero que quisimos traer hoy, este viernes, en este capítulo 36, previa entonces a lo que será los duelos de la UEFA Champions League, que regresen de una manera emocionante en estos octavos de final. Y vamos a hablar del Porto de Mourinho. Lo Porto de Mourinho, ese equipo que llevó al portugués, al técnico hoy en día del Tottenham Hotspur, al estrellato, ¿no? Con un Porto que fascinaba por su juego directo, su juego de contraataque, su férrea defensa con jugadores exquisitos. Así que vamos a hacer este primer capítulo especial en honor al Porto de Mourinho, recordar cómo fue esa UEFA Champions League del 2003-2004, ubicar el contexto, cómo llegaron, y como decíamos, vamos a hacer un repaso del equipo que jugó en la final y hacer algo que yo creo que me parece bastante dinámico y diferente para el capítulo, ¿no? Vamos a repasar la alineación y qué fue de la vida, ¿no? De cada uno de los integrantes, de los 11 integrantes de ese equipo, ¿no? Por lo menos de los que jugaron la final. Así que vamos a ubicarnos en contexto, en tiempo y contexto, y nos vamos directamente al año 2002, en enero de 2002. Recordar que la UEFA Champions League que gana el Oporto es en la 2003-2004, pero vámonos un poquito antes, unos 2 años antes, a la temporada de enero 2002, y está el Porto en la Liga de Portugal. Pero es un equipo que se encuentra fuera del título, totalmente fuera del título de la liga, lejos de las posiciones europeas, más de ahí merodeando con la mitad de la tabla. Y por supuesto, para un equipo como el Porto en Portugal, lo único que se le exige es el campeonato, por lo menos llegar a la UEFA Champions League. Y ahí aparece un personaje que también termina cambiando la historia moderna del club de los Dragones, y que fue en su momento un boom el cambio que hizo, la verdad, un cambio no solo de juego, sino de mentalidad, ¿no? Que trajo al fútbol, al fútbol portugués, y fue el aporte, ¿no? de José Mourinho al fútbol en general. Llegaba José Mourinho al Porto entonces en enero de 2002, como decíamos, un Porto totalmente devastado. Mourinho que venía de dirigir al Modesto Leira, pero al Modesto Leira, antes de eso, recordar, para hacer
para recordar de manera rápida, Mourinho por supuesto fue el traductor de Sir Bobby Robson, tanto en el Sporting de Lisboa como en el mismo Porto. Después en el Fútbol Club Barcelona, llega Van Gaal al Barcelona. Mourinho se queda también siendo parte del staff técnico del técnico holandés, del entrenador holandés. Ya después de ahí, el año 2000, termina, ¿no?, la etapa de Luis Van Gaal en el club azulgrana. Mourinho se va también del Fútbol Club Barcelona. El mismo Robson, que entrenaba al Newcastle, le había propuesto, ¿no?, para que formara parte del staff técnico, y dijo Mourinho: yo voy a empezar a hacer mi camino como primer entrenador. Y bueno, sus primeros pasos fueron primero en el Benfica, que ya había también llegado a una especie de emergencia, no muchos, yo creo que se recordarán de eso. Un Benfica que bueno, sí lo contrata, ¿no?, para dirigir, pero Mourinho solo llegó a dirigir 9 partidos con el Benfica, porque hay un cambio de directiva, hay un cambio de presidente, y al final, bueno, por cuestiones de temas, ¿no?, de otros temas, Mourinho termina saliendo del Benfica, tan solo dirigiendo eso, unos 9-10 partidos, y llega a este humilde Lleida para la temporada 2001-2002. Empezar esa temporada con el Lleida. Y efectivamente, bueno, comienza de una manera trepidante, un equipo totalmente humilde del fútbol portugués, y Mourinho los lleva al 5º lugar, lo que por supuesto llamó la atención del Oporto, que trataba de buscar poner de nuevo a flota el barco. Así que deciden contratarlo. Llega José Mourinho en enero de 2002 al Porto, un Porto, como comentábamos, lejos de cualquier competición, y el mismo Mourinho llegaba, ¿no?, prometiendo cosas, y prometiendo que lo iba a hacer bien, y prometiendo el título para la próxima temporada, ¿no? Ya esa temporada estaba complicada, pero Mourinho llega al Oporto prometiendo el título. Hay que tener eso bien en consideración, el título de la Liga, por supuesto. Pero bueno, Mourinho protagonizó una remontada épica en el del Porto en la Liga. De hecho, dirigió esa media temporada 15 partidos, en los cuales ganó 11, empató 2 y solo tuvo 2 derrotas, lo que permitió al club clasificarse, llegar a una tercera posición y clasificarse a la Copa UEFA de aquel entonces, la que hoy en día conocemos como la Europa League. Así que bueno, ese era el comienzo, ¿no? Porque bueno, forma obviamente el título de la Champions League del Porto, está muy relacionado con esta historia de Mourinho. Y bueno, por supuesto, la siguiente temporada Mourinho no faltaría a su palabra, porque la siguiente temporada, la temporada 2002-2003, Mourinho conseguiría, ¿no?, el título de Liga, el título de Copa de Portugal, precisamente ante su ex equipo, ante el Lleida, y en la Copa de la UEFA. O sea, es un triplete a menor escala, porque no fue la UEFA Champions League, pero había conseguido un título importante y que se le había hecho esquivo al Oporto, como era la Copa de la UEFA, ¿no? El segundo título quizás más importante de clubes de Europa. Y además esa misma temporada logró un récord de 85 puntos, algo que fue un récord también para el fútbol portugués en ese momento. Así que llegaba poniendo las bases bien claras Mourinho, ¿no? Hasta que bueno, finalmente, después de completar su primera temporada completa, de reforzarse muy bien, ya vamos a estar hablando de eso, porque fue muy inteligente Mourinho, ¿no? Empezó a buscar grandes jugadores en equipos quizás más modestos y menos llamativos de Portugal, y bueno, los empezó a formar ese Porto, ¿no? De verdad que un Porto, el primer gran equipo de Mourinho, ¿no? Con sello Mou, como nos gusta y como nos gustó ver a ese Porto. Llega la temporada 2003-2004, y a pesar de lo conseguido en los últimos años, lo mejor estaba a venir para los Dragados. El Oporto volvía a jugar Champions League ya después de un año de ausencia, la primera vez que Mourinho también dirigía esta competición. Para esa temporada el Porto empezaba ya se había reforzado de manera muy buena la temporada anterior, pero para esa temporada también se reforzaba muy bien. Vean que traía a Benny McCarthy, por ejemplo, ese delantero sudafricano, ¿no? Recordadísimo, también proveniente del Celta de Vigo. Buenos recuerdos de Benny McCarthy, ¿no? Fue uno de los grandes delanteros sudafricanos, yo creo que de la historia, uno de los más grandes. Pedro Méndez, que también
un mediocentro defensivo que también provino de otro equipo de Portugal, de un equipo modesto. Bosingua también se sumaba entonces a las filas del Porto, que ya también se sumaban a los que habían hecho la temporada pasada, que ya había sido un Paulo Ferreira, también se lo había traído Mourinho, Nuno Valente, Maniche, el mismo Derlei. Así que ya iba formando su equipo, estaba ya bien estructurado y bueno, pues obviamente sabía lo que iba a jugar Mourinho con este Porto. Llega entonces 2003-2004, fase de grupos de la UEFA Champions League, empieza el camino del campeón, que bueno, pero obviamente al principio de esa temporada nadie daba como favorito al Oporto, ni yo creo que no se le pasó por la cabeza ni al más optimista de los fanáticos de ese equipo de llegar, ¿no?, a lo que llegaron. Pero bueno, fueron construyendo poco a poco su camino. Empezaron en la fase de grupos con un grupo complicado, porque era el Real Madrid, el Olympique de Marsella y bueno, el Partizan de Belgrado, que hay que ir a jugar a Belgrado, no es tan sencillo, ¿no? Y además el Olympique en esos momentos con Didier Drogba, por ejemplo, y él, bueno, por supuesto, ya qué decir del Real Madrid, ¿no? Y bueno, en esa fase de grupos el Oporto, ¿no?, el Porto de Mourinho gana 3 partidos, empata 2 y pierde 1. De hecho, uno de esos 2 empates fue en el Bernabéu, 1-1. El gol del Madrid lo hizo Santiago, el Indicito Solari, el que hoy es técnico del América. El empate lo hizo Derlei de penalti, ya vamos a estar hablando de Derlei también. Y bueno, resulta que entonces logra clasificar como segundo de grupo. Enfrentó al Oporto, como comentábamos, ese Olympique de Marsella de Didier Drogba, que fue ahí donde dicen que Mourinho lo terminó convenciendo de Drogba. Y bueno, cuando estaba en el Chelsea, él lo trajo, ¿no? Lo terminó convenciendo para unirse a las filas del equipo londinense. Así que con 11 puntos se clasificaban por detrás del Real Madrid en ese grupo F. Empezaban bien las cosas, pero ya en octavos de final la cosa se empezaba a complicar, ¿no? Porque venía un gran rival como era el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Era el primer gran reto, ¿no?, de ese Mourinho, que yo creo que tenían un equipo con bastante confianza, ese Porto. Yo creo que tenían el sentimiento, ¿no?, de después de haber venido a haber ganado la Copa UEFA, en un grupo bastante bien unido y estructurado. Estaban convencidos de que podían quizás dar el gran salto y eliminar a un Manchester United que bueno, era el Manchester United de los Ferguson, de los Beckham y creo que incluso fue la última campaña de David Beckham con el equipo de los Red Devils. Pero bueno, al caso, vamos al caso. El hecho es que el Oporto logra ganar el partido 2-1 en el Dragao, en el estadio do Dragao, que por cierto también se estrenaba. Ese estadio estaba era el nuevo estadio del Porto, se estaba inaugurando porque venía la Eurocopa de 2004 en Portugal. Así que esa fue la temporada de estreno del estadio de Dragao. Y el Oporto gana 2-1 ese partido de ida. Así que el resultado quedó un poco abierto. La vuelta sería aquí mismo en Manchester, en Old Trafford. Y Paul Scholes adelantaría a los Red Devils con el 1-0, por lo que la eliminatoria parecía sellada, ¿no?, favorable al equipo de la Premier. Pero apareció el empate, que fue de Costiña, que es el mediocentro, ¿no?, que jugó en el Porto y jugó muchos años también en la selección de Portugal. Así que bueno, daba el primer, con eso obviamente por la diferencia de gol de visitante y además que había ganado el primer partido, el Porto elimina al Manchester, ¿no? Era el primer gran paso de ese Oporto para que se lo fueran tomando en serio, ¿no? Y ya después va a enfrentar en cuartos de final al Olympique Lyon, que era ese Olympique Lyon que solía estar en esas fases de la UEFA Champions League, con Juninho, con Toulalan, con Gregory Coupet, con todo ese gran equipo que tuvo el Olympique muchos años, que les permitió, si no me equivoco, ganar 9 títulos seguidos de la Ligue 1. Así que ahí estaba el Olympique de Lyon. Al final el Oporto consigue una importantísima victoria 2-0, igual de local. El primer partido logran ganar ese partido 2-0 y en la vuelta fue un empate a 2 con un doblete de Maniche, ¿no? Recordadísimo Maniche, ¿no? Qué jugador, pero la verdad que solamente su mejor versión se dio precisamente en ese Oporto campeón de Champions. Así que vean, Manchester United, rival difícil. Después el Olympique Lyon, que era un duelo
igualado, pero no, bueno, el campeón de Francia venía de hacer las cosas bastante bien, logra pasar esa eliminatoria y bueno, en semifinales esa recordadísima eliminatoria ante el Depor, ¿no? Ese Eurodepor que venía de eliminar al Milan y que bueno, estaba todo el mundo lo daba como favorito ante el Porto, ¿no? Un Depor que también jugaba un fútbol asombroso y precisamente venía de eliminar a uno de los grandes candidatos como era el Milan, ¿no? De Ancelotti en ese momento. Así que bueno, el Porto no tenía nada que perder, fue a jugar con el Deportivo. El partido de ida una vez más se dio en Portugal, fue un 0-0 con un arbitraje polémico. En aquel entonces hubo muchos ruidos de ese partido. Y el siguiente partido, el de vuelta, lo pita Pierluigi Collina, que es lo interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque al final el partido lo termina ganando en Riazor 1-0 el Porto con un gol de penalti. Precisamente que lo transforma Derlei, que fue el máximo goleador de esa UEFA Champions League. Lo transforma Derlei y bueno, es curioso porque el penalti lo pita Pierluigi Collina, que sin duda era el mejor árbitro de ese momento y quizás el mejor árbitro de la historia. Y terminan eliminando entonces a ese Eurodepor, que era un equipazo. Y bueno, llegan a la final, ¿no? Consiguen el billete, la tan ansiada final en Gelsenkirchen, en Alemania, en el estadio de Schalke 04, ¿no? Ese hermosísimo estadio que también fue sede de la Copa del Mundo de 2006 en ese país, en el país hermano. Así que bueno, llegó el Porto, ¿no? Y quizás la buena noticia en cierta parte para el equipo portugués, para el equipo de Mourinho, era que llegaba a jugar contra el Mónaco, ¿no? No era un rival... no era un rival tan grande, ¿no? Con tanta historia en la competición, que también iba a buscar su primer título. Así que era un duelo de no favoritos que quizás yo creo que les favorecía un poco más al Porto. Porque bueno, yo sinceramente creo que el Porto tenía un poquito más de plantilla, ¿no? Y un equipo un poquito más estructurado que el Mónaco. A pesar de que el Mónaco, incluso para ese duelo, muchos apostaban por el Mónaco porque venía de eliminar al Real Madrid, por ejemplo. Y al Chelsea, si no me equivoco, en semifinales. Era un equipo también obviamente fuertísimo, con Ludovic Joly, con Fernando Morientes, tenía varios jugadores importantes. Patrice Evra jugaba en el lateral izquierdo, así que bueno, obviamente había que ir y ganar esa final, una final pareja al principio. Incluso el Mónaco había salido mucho mejor, pero lo que se dice, en esa final se vio el verdadero Porto de Mourinho, de un equipo que supo esperar y que a la contra te mataba. Era rapidísimo ese Porto con Maniche, con Deco. Así que bueno, vamos a revisar, ¿no? Bueno, obviamente vamos a comentar el partido. Fue el título, ¿no? Finalmente obviamente consiguen levantar esa UEFA Champions League y por eso pasar a la historia y estar hoy en día en este capítulo, ganar esa final con una claridad tremenda, 3-0, un resultado bastante claro, ¿no? Que se marcó desde el principio. Los goles de Carlos Alberto, increíble, ¿no? Un Carlos Alberto que logra marcar en esa final de la Champions. Un Carlos Alberto que había llegado en enero de ese mismo año, o sea, en el mercado de invierno desde el fútbol brasileño, y se termina convirtiendo en uno de los héroes de ese gol. Vamos a estar hablando también de eso. Consigue el primer gol, adelanta el Porto en el primer tiempo. El partido queda 1-0 en los primeros 45 minutos y va el Mónaco por la remontada. Y como comentábamos, el equipo de Mourinho hizo lo que mejor sabía hacer, que era esperar y matarte en la contra. Y efectivamente, de dos contras tremendas, termina ganando el partido en muy pocos minutos. Fueron los goles el segundo de Deco, recordado también, ese gol de Deco, y el tercero lo marcó Dimitri Alninchev, que había empezado en la banca ese partido precisamente, y logra entrar y darle la definitiva victoria 3-0 y se convirtió en el primer título entonces de José Mourinho como técnico con el Oporto, el segundo para el Oporto, su primera Champions League. La otra había sido una Copa de Europa, 17 años sin ganarla, así que ven lo que significaba, ¿no? Sin duda. Y fue el último equipo precisamente fuera de las cuatro grandes ligas en ganar un título de UEFA Champions League. Ya después de ahí siempre ha habido un campeón o de Italia o de Alemania o de Inglaterra o de España. Cosa que comentábamos precisamente en el capítulo anterior, el capítulo número 35. Así que bueno, ese fue el título del Porto, ¿no? Este recordadísimo equipo, 3-0 la final ante el Mónaco. Pero vamos a repasar, porque como comentábamos, esta dinámica nos gusta un poco. Vamos a repasar los 11 jugadores que jugaron ese partido y vamos a recordar qué fue de sus vidas, ¿no? ¿Dónde están actualmente? ¿Qué hicieron después de alcanzar la gloria con el Oporto? El Porto
y bueno, por supuesto para hacer memoria, y lo que más nos gusta aquí, ¿no? Hacer memoria y recordar esos buenos momentos y esos lindos partidos que nos ha regalado el fútbol en toda su historia. Vean que salía entonces el Porto con Víctor Bahía en el arco, recordadísimo portero, experimentadísimo. Paulo Ferreira como lateral derecho, Jorge Costa y Ricardo Carvalho era la pareja de centrales, una pareja de centrales durísima eran, eran muy duros Jorge Costa y Ricardo Carvalho. Nuno Valente como lateral izquierdo, después saldría Costiña, Pedro Méndez, Maniche, Deco como una especie de enganche, ¿no? Era un 4-3-1-2, pero que bueno, obviamente muchas veces era el 4, el famoso 4-2-3-1 de Mourinho, que es su esquema por excelencia, ¿no? Ese 4-2-3-1 de Mourinho. Pero vean, Deco como enganche y arriba Derlei y Carlos Alberto. Así que ese era el equipo de Mourinho. Interesante. Como comentábamos, un muy buen equipo. Y vean que prácticamente los repasamos y fue la base del equipo de Portugal hasta... Yo creo que hasta 2006, hasta el Mundial de 2006, de la Eurocopa 2004 por supuesto, pero ya más allá del 2006, ¿no? Esa base, bueno, con otros jugadores como Ricardo Costa o José Bosingua, que estaban en el banco de suplentes. El mismo Benny McCarthy, que lo comentábamos al principio, también entraba como suplente en ese partido. Entonces vamos a repasar, ese fue el 11, entonces vamos a repasar, porque me parece interesante qué fue de las vidas después de esos jugadores, después de hacer historia, qué más lograron. Y la verdad que hay historias detrás de eso muy importantes. Empezamos con Víctor Bahía, el arquero, lo mencionábamos, era el único que tenía experiencia en alguna final de tipo europea de ese equipo. Había jugado la Recopa de Europa precisamente con Mourinho en el Barcelona, aquel título que consigue Sir Bobby Robson. Víctor Bahía era el portero. Antes de llegar al Oporto, precisamente estuvo en el FC Barcelona desde el 96 hasta el 99, y con el Porto en esta segunda etapa había jugado desde 1999 hasta 2007, así que bueno, una leyenda del Club de los Dragones. Víctor Bahía ganó esa UEFA Champions League, ganó todos los títulos que quiso prácticamente desde Portugal. Se retiró entonces en ese equipo, en el mismo equipo del Oporto, en el año 2007. Importante etapa, ¿no?, de Víctor Bahía con el Oporto. El lateral derecho era Paulo Ferreira, que como ya lo habíamos comentado, un Paulo Ferreira que precisamente fue un fichaje de Mourinho. Cuando este llega al Oporto en 2002, vino procediente del Vitória Guimarães, ¿no? Un equipo modesto de mediana tabla del fútbol portugués. De ahí lo repescó Mourinho, lo trajo al Oporto, y luego de ganar la Champions, fue uno de los que se fue con Mourinho al Chelsea inmediatamente. Se fue al Chelsea y ahí jugó 8 temporadas. Uno después lo repasaba y quizás pensaba que había jugado menos, pero jugó 8 temporadas Paulo Ferreira en el Chelsea desde ese año, desde 2004-2005 hasta la 2012-2013. Jugó 8 temporadas y 217 partidos como Blue. Paulo Ferreira, que se retiró también en el Chelsea. Así que interesantísimo, ¿no? Como Mourinho al final terminó primero llevándolo al Oporto y después agarrándolo, ¿no? Y yéndose con él a Londres. Uno de los centrales, como comentábamos, era Jorge Costa. Un Mourinho, en la historia de Jorge Costa es interesante porque era el capitán del equipo, uno de los emblemas. Y por una pelea con el anterior, ¿no?, una discusión con el anterior entrenador del Oporto, deciden cederlo, se va cedido al Charlton Athletic. En la temporada que llega el Mourinho llega y Mourinho lo repesca, ¿no? Lo trae de vuelta al Charlton Athletic, lo convierte en su capitán. Y bueno, la confianza que agarró con Jorge Costa para ser precisamente titular junto con Ricardo Carvalho, y como comentábamos, formar una dupla de centrales tremenda y fuertísima. Jorge Costa, ya después que como comentábamos, se volvió al Oporto y jugó hasta el 2005. Luego juega una temporada más en el Bélgica hasta el 2006, y ya de hecho se retira hoy en día. Bueno, hoy en día no, pero después de su retiro ejerció como entrenador en diferentes equipos modestos de Portugal, y su último equipo que entrenó fue el Mumbai City del fútbol de la India. Así que interesante. Ya después el otro central, Ricardo Carvalho, todos los conocemos, de otro que también al terminar esa época, esa gloriosa título de Champions con el Oporto, se va al Chelsea con Mourinho. Bueno, ahí se termina de ganar de todo con José
Mourinho, juega por 3 temporadas y después terminaría reencontrándose de nuevo con Mourinho en el Real Madrid, donde jugó otras 3 temporadas Ricardo Carvalho, que a pesar de los años siguió mostrándose fuerte y de un gran nivel. Pero el Ricardo Carvalho, recordamos esa etapa Porto-Chelsea, era tremendo, ¿no? Y de la selección portuguesa. Y lo interesante es que Ricardo Carvalho, de todos los que vamos a nombrar, es el único que se mantuvo hasta la Eurocopa 2016 con Portugal. La terminó ganando. Fue Ricardo Carvalho con Portugal. Así que una carrera bastante extensa, ¿no? de Carvalho, de verdad que también era un centralazo, hay que decirlo. Nuno Valente era el lateral izquierdo, otro de los primeros fichajes de Mourinho, lo trajo desde el Leira. Mourinho jugó con el Porto hasta el 2005 y luego se fue al Everton hasta el 2009, donde apenas jugó 43 partidos en 4 temporadas. Un jugador que yo creo que Mourinho le sacó lo mejor, pero nunca más triunfó, ¿no? Ya después desapareció, ahí mismo en el Everton se retiró, también las lesiones no ayudaron, pero sin duda el mejor Nuno Valente, o el que uno recuerda, fue bajo el mando de José Mourinho. Otro que también tuvo su mejor rendimiento con Mourinho y después se diluyó, ¿no? en varios equipos, era Costinha, precisamente, el que comentábamos, que hacía ese gol en Old Trafford tan importante en los octavos de final. Terminó esa temporada en el Oporto, juega hasta 2005 y ya después se va y pasa por varios equipos, por el Dinamo Moscú, en el Atlético de Madrid jugó una temporada, no sé si se recordarán de Costinha en el Atlético de Madrid en la 2006-2007, si no me falla la memoria. Estuvo por ahí, jugó una temporada y ya después se va al Atalanta, imagínense ustedes, donde juega por 3 temporadas y se retira. Ese medio centro defensivo clásico, ¿no? que le gustaba también a Mourinho. También otro que tuvo su carrera después de retirado como entrenador, la verdad no le ha ido muy bien. El último equipo que dirigió fue el Nacional en Portugal en el año 2019, pero bueno, cuando el Costinha del Oporto era también muy importante en ese esquema de José Mourinho. Pedro Méndez, lo que mencionábamos también, mediocentro defensivo, luego de ser campeón con el Oporto, fue fichado por el Tottenham, jugó 2 temporadas, ya después del Tottenham se movió al Portsmouth, luego al Sporting de Lisboa, también sin hacer mucho ruido Pedro Méndez, que de hecho muchas veces no era titular en ese equipo. Yo creo que era por, más que todo por el titular era el que hace el gol, al Lenichev. Pero bueno, ese partido le tocó ser titular en la final de la Champions, así que importante lo de Pedro Méndez. Maniche, ¿no? De Maniche, el famoso Maniche, de que le pegaba el balón de una manera tremenda. Un jugador que fue repescado del Benfica también, traído por Mourinho cuando llega al Oporto. Ese primer mercado de verano lo repesca, ¿no? Lo trae del Benfica al Oporto. Me imagino que los del Benfica se estaban poniendo a la mano. Creo que junto a Deco eran los mejores jugadores de ese Porto. Era un jugador que te aportaba rapidez, toque de balón y además una buena pegada desde fuera del área. Jugó con el Oporto hasta 2005 y luego pasó por varios equipos, por el Dinamo Moscú, que la verdad que después que estábamos leyendo e investigando sobre estos jugadores, muchos terminaron jugando en Rusia, la verdad y en el Dinamo Moscú no me recordaba y la verdad me parece interesante. Pero después del Dinamo Moscú pasó por el Chelsea, por el Atlético de Madrid también jugó una que otra temporada, con el Inter llegó a jugar Maniche, después se termina retirando en el Sporting de Lisboa. Pero creo que de Maniche lo mejor lo vimos en el Oporto. Después, tanto con el Atlético como con el Inter, en el Atlético no estuvo tan mal, pero con el Atlético, con el Inter y con el Chelsea, un Maniche que nunca recuperó su nivel y nunca, ya después incluso tampoco fue llamado a la selección de Portugal. De verdad que fue esos años gloriosos con el Oporto, que yo creo que es precisamente lo que conversábamos, ¿no? Que Mourinho lograba sacar lo mejor de esos jugadores y se terminó demostrando con el título de la UEFA Champions League. Bueno, Deco, que hablar de Deco, ¿no? Que era otro que también jugó ese partido, el mejor jugador de ese Oporto, el que manejaba los hilos. Después se fue al Barcelona, la rompió todo también con el Barcelona. Recordar que Deco nació en Brasil, naturalizado portugués. Ahí conquistaría otra Champions League con el Barcelona. Luego también se iría al Chelsea, de ese Chelsea de Ancelotti, también tremendo Deco. Fue parte, llegó a otra final de UEFA Champions League, la que pierden con el Manchester United, y fue también parte importante de ese equipo del Chelsea, ¿no? Lo hizo muy bien, la verdad. Y ya después terminaría retirándose en el Fluminense de Brasil. Deco, muy buen jugador y creo que el mejor jugador de ese Porto sin duda. Y estos dos nombres son interesantes porque quizás fueron los que más goles hicieron y los que quizás su carrera fue un total desastre después de
de haber alcanzado el título de la UEFA Champions League, y era Carlos Alberto, que en ese momento era un joven, ¿no? Era, si no me equivoco, tenía 19 años, era una de estas promesas del fútbol brasileño. De hecho, fue fichado ese mismo año 2004, donde el Porto consigue el título en el mercado invernal, o sea, llegaba en enero, ya a mitad de temporada, procedente del Fluminense. De ahí, bueno, se quedaría en el Porto un año más, conseguiría, por supuesto, el gol de la UEFA Champions League, y ya en 2005 se fue fichado otra vez, se devolvió a Brasil para el Corinthians por unos 10 millones de euros. Luego perdió totalmente, estuvo entre varios equipos brasileños, llegó incluso una temporada al Werder Bremen y fue el fichaje más caro en la historia del Werder Bremen. Y bueno, también tenía muchos problemas de indisciplina, le gustaba, ustedes saben lo que le gusta a los jugadores brasileños, la zambita, y la caipiriña, y bueno, no le terminó yendo del todo bien, pero por supuesto nadie le quita el gol que hizo, que además fue un golazo en la final de la Champions League, el primero, y su título de la misma competición. Y Derlei, que fue el mayor goleador del Porto, tanto en la temporada como en la UEFA Champions League, hizo 9 goles en esa edición de la UEFA Champions League. Ese jugó hasta el 2005, es decir, una temporada después de haber obtenido el título. Pasó por varios equipos, por el Dinamo Moscú, que le decían que yo no sé, debe ser que tenían un contrato con el Porto o algo así, porque casi todos terminaron ahí. Pasó por los otros dos grandes de Portugal, por el Benfica y por el Sporting, pero muchas lesiones. Para Derlei nunca volvió a retomar tampoco el nivel, ¿no? de ese Porto, que lo hizo ser hasta goleador de la UEFA Champions League. Y ya después se terminaría retirando en el Madureira de Brasil, que es un equipo regional, un equipo que juega las ligas prácticamente amateur, semiprofesional de Brasil, un equipo de Río de Janeiro. Así que este fue el Porto de Mourinho, recordadísimo equipo histórico de la UEFA Champions League, por lo que hizo, porque nadie se esperaba ese título y por ser el último campeón que fue fuera de esos de las cuatro grandes ligas de Europa. Esto fue todo nuestro capítulo 36. Esperemos que les haya gustado entonces, aprovechando este regreso de la Champions, este equipo histórico que trajimos el día de hoy. Déjenos sus comentarios, nos gustaría saber su opinión, qué les pareció el capítulo, y bueno, por supuesto, vayan diciéndonos qué equipo les gustaría también, qué otro equipo histórico de Champions les gustaría que le dedicáramos un capítulo y lo desarrolláramos, ¿no? Aprovechando que vamos a estar en mes de Champions, así que no tenemos problemas en hacer cuatro capítulos seguidos sobre equipos que triunfaron en esta competición, equipos históricos, y que bueno, nos gusta recordar en este espacio. No me hago más extenso, no me extiendo más. Recuerden seguirnos en Instagram, importante, @elpasillofutbolero. Todos los días estamos compartiendo información de calidad. Recuerden suscribirse al canal, aprovechar ahí sentados, nosotros no cobramos nada, ni nos tienen que dar absolutamente nada, simplemente con un like y una suscripción nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo, y eso es gasolina para nosotros para seguir creando buen contenido. Y bueno, por supuesto, gracias a los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, eBooks y Anchor FM. Esto fue todo del Pasillo Futbolero, capítulo 36. Se despide Daniel Lara desde aquí, desde la ciudad de Manchester, y recuerden que esto es el Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Muchas gracias.